Saludos a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. El tema a tratar el día de hoy es de base de datos en SQL Server y la configuración de ODBC Systems DNS. Mi nombre es Alex Uquillo. El temario. Vamos a empezar viendo los objetivos, qué es SQL Server, una introducción también de lo que sería ODBC. Y finalmente vamos a ver lo que es un ejemplo práctico, una aplicación. Y finalmente las conclusiones. Como objetivos me he propuesto definir qué es SQL Server, definir qué es ODBC y realizar un ejemplo práctico. Entonces empecemos definiendo que es SQL Server. Bueno, Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado, que en general es una línea de comandos de Management Studio, es Transact SQL, que una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL utilizado para manipular datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. Este también puede ser configurado para utilizar varias instancias del mismo servidor físico. La primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor y las siguientes de los nombres específicos. Se cree que la base de datos fue comprada a Sybase, a una empresa conocida como Sybase. El código fuente original de SQL Server, que fue utilizado en las versiones previas de la versión 7.0, habría sido comprado por Sybase. Solo válida, una de las desventajas es que solo está permitida en los sistemas basados en Windows, en los sistemas operativos. Entonces es una desventaja ante sus principales competidores y otras bases de datos como Oracle, MySQL que tienen, y PostgreSQL que al contrario de SQL Server son versiones totalmente gratuitas. Entonces esta puede ser una de las principales desventajas de SQL Server. Sin embargo, es también bastante usada a nivel de automatización industrial. Incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Existen distintas versiones a varios costos. Entonces la primera versión fue lanzada en 1989, que fue la versión 1.0, que su nombre clave fue SQL. Dentro de estas versiones tenemos la versión Enterprise, tenemos la versión Developer, Standard, Express y SQL Azure. Bueno, Enterprise tiene todas las capacidades necesarias, tiene todas las prestaciones, altas prestaciones y bueno, esta es pagada. Developer es una edición con las mismas características que el Enterprise, con el fin de ser instalada solamente en ambiente de desarrollo y no en producción. El estándar es una versión limitada con la configuración del servidor y sus características diseñada para servidores inferiores. Express es una versión gratuita que posibilita la creación de base de datos con limitadas características básicas. Entonces SQL Server, tenemos aquí estas características, que es el motor del sistema, SQL Agent, que es la ejecución de tareas, Full Text Filter, es Daemon Launcher, SQL Browser, que es el oyente dedicado a comandos enviados y redirigirlos a su destino. SSI Server es la operación del SSI, la herramienta de ETL. SAS Server es la operación del SAS, herramienta de OLAP. SRC Server, la operación de SRS, que es la herramienta de informes. Entonces son estos servicios que nos
que nos puede dar lo que es SQL Server. Que al contrario de los sistemas de base de datos como Microsoft Access son pasivas y contienen un archivo al cual hay que conectar, y la ejecución de los comandos se lleva a cabo con el cliente. La computadora sería el usuario. En SQL Server hay un sinnúmero de servicios que son los que acabo de mencionar. Entonces vamos a continuar con ODBC. Es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992. El objetivo de ODBC es hacer posible acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación. ODBC logra esto al insertar una capa intermedia CLI denominada nivel del interfaz de cliente SQL. Cualquier base de datos que se pretenda utilizar desde aplicaciones Windows debe tener su propio driver ODBC. Entonces vamos a continuar en este momento con la aplicación. Bueno, vamos a ir acá a lo que es inicio, todos los programas, Microsoft MySQL Server y SQL Server Management. Listo, aquí vamos a configurar, me dice el equipo, tengo la versión SQL Server 2005, el servidor que es el equipo, y listo, vamos a darle en conectar. Bueno, aquí tenemos las diferentes herramientas que podemos crear. En este caso tenemos acá las bases de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. Sí, nueva base de datos. Esperamos que cargue. Listo, aquí lo que tenemos que ingresar como parámetro es el nombre de la base de datos. Le vamos a llamar ejemplo 1. Listo. Y acá también podemos agregar otro tipo de objetos, y bueno, eso es por el momento es todo lo que vamos a configurar. Listo, le damos en OK. Listo. Bueno, las bases de datos, para familiarizarnos y recordar un poco, maneja lo que es la estructura de datos, la maneja en tablas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, aquí tenemos algunos tipos de directorios, de funciones que podemos crear en una base de datos, para que tenemos las tablas, los visualizadores y entre otras cosas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es crear una nueva tabla. Sí, aquí podemos ver todas estas opciones. Vamos a dar el clic derecho, crear nueva tabla. Esperamos que cargue. Ya. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el nombre de la columna que nos pide como parámetro. Vamos a poner ID, y el tipo de dato va a ser, en este caso lo pondremos como entero. Ya. Aquí me permite nos permite que sea nulo o no este dato. Por acá abajo tenemos algunas propiedades. Tenemos, entre otras cosas, lo que habíamos ya configurado en la columna, y bueno, aquí tenemos más propiedades que podríamos modificar dependiendo de la aplicación. Listo, entonces vamos a dejarlas por el momento, vamos a dejarlas como tenemos por defecto. Listo, entonces también podemos nosotros añadir más columnas o borrar más columnas. Y algo importante son las relationships, que como recordemos que estas son bases de datos relacionales. Entonces, que los datos de una tabla yo puedo comunicarlos u obtenerlos y relacionarlos con otra tabla a través de los keys. Entonces vamos a usar este ID como un identificador, como por ejemplo puede ser un número de cédula que va a ser único para cada uno de estos datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear unos nuevos datos. Voy a poner setPoint. Sí, y este va a ser el tipo de dato flotante, float. Aquí.
Listo, acá tenemos, voy a crear otra que se llame process value y también va a ser del tipo float. Y listo. Ya, una vez creada la base de datos, vamos a darle en guardar tabla. Vamos a ver, aquí nos pide el nombre, vamos a dejarle como tabla 1 y ok, listo. Una vez como podemos ver acá, tenemos creadas algunas bases de datos que yo las tengo, que se han generado a través del programa Orquestra. Orquestra pues por defecto tiene el MySQL 2005, exige instalar ese MySQL. Entonces vamos ahorita a panel de control, vamos a herramientas del sistema y vamos a obtener datos de ODBC, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Listo, aquí tenemos los DNS de usuario del sistema. Vamos a DNS, podemos aquí, vamos a DNS del sistema, podemos agregar algunos drivers, en este caso va a ser SQL Server, que es con lo que estamos trabajando. Damos a finalizar, aquí me pide el nombre, que en este caso se va a llamar ejemplo. Aquí me pide una descripción que va a ser opcional, lo voy a poner como ejemplo del video tutorial. Y aquí me elige elegir el servidor, que en este caso va a ser el equipo que habíamos visto que antes nos salía. También vamos a darle siguiente y vamos a darle otra vez siguiente, lo dejamos por defecto como esté seleccionado, finalizar. Vamos a probar que los datos hayan sido obtenidos correctamente. Como podemos aquí, podemos ver que la prueba fue hecha correctamente. Listo, aceptar y listo. Entonces tenemos ya podemos obtener los datos. Entonces esto ha sido todo en cuanto al video tutorial, espero que les haya gustado. Muchas gracias.